Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado como cada sábado para acompañarte, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Kors y junto a Sandra Rush y Mariano El Requesén vamos a estar contándote sobre historias de vida, sobre cine, sobre premiaciones, sobre libros recomendados y también vamos a analizar un clásico de la literatura, como en este caso que va a ser sobre un cuento infantil que todos conocemos. Te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto, sí, a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos que estás allí, escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio y, como dicen por allí, Poder de Conocimiento. Hoy en la agenda completa vamos a tener, vamos a recibir a una gran escritora mercedaria como lo es Graciela Fernández Russo. En segundos nada más. Damos comienzo al programa de hoy, sábado 1 de marzo, dándole la bienvenida a la escritora Sandra Rush, quien nos va a estar contando sobre otra escritora, una escritora mercedaria que también es docente, que también es actriz, y como ya van a notar, es una mujer muy activa y comprometida con la cultura. Así que Sandra Rush nos va a detallar todo sobre la rica y destacada historia de la artista y docente Graciela Fernández Russo. Con nosotros y con ustedes, Graciela Fernández Russo y Sandra Rush. Buenas tardes o buenas noches, queridos amigos de Difusora Soriano y Puerto Cultura. Un sábado más compartiendo esta columna de expresión viva con ustedes que estamos dedicando a los escritores de este departamento de Soriano. Hoy compartiremos y conoceremos un poco más a la gran escritora Graciela Fernández Russo. Graciela Fernández Russo nació en Mercedes el 11 de febrero de 1949. Durante casi 30 años se abocó con ahínco y verdadera pasión a la tarea educativa y paralelamente en forma íntima, pero no menos apasionada, al mundo de la poesía. En su actividad como docente se inició como maestra en la Escuela Rural número 63 de Pueblo Castillo. Se perfeccionó y especializó en el área de educación especial. Fue profesora de Psicología del Aprendizaje en institutos de formación docente, alcanzando en 1994 la dirección del Instituto de Formación Docente de Fray Bentos, ganado por concurso nacional de oposición y méritos. Es casada, mamá de 4 hijos. Amalgamó armónicamente su actividad profesional, sus tareas como ama de casa y su beta artística como escritora, actriz y declamadora. Su personalidad inquieta y entusiasta la hace participar colaborando activamente en diversos ámbitos sociales, culturales y educativos de la comunidad. Aún hoy está en un grupo con personas con problemas de salud y capacidades diferentes. En marzo de 1998 se integra al elenco dramático Enrique Guarnero de la ciudad de Mercedes, bajo la dirección de Hugo Ultra, a quien le dedica varios versos. Como escritora participa y gana reconocimientos a nivel nacional e internacional. En 2002, a su instancia e inspiración, se funda la Asociación de Escritores de Soriano, la que preside desde la fundación hasta el año 2004 y luego ocupa nuevamente ese cargo en 2006. Algunos de sus libros publicados son Los lazos arcanos, El aduar poemas, Al final del arco iris, Mujer de barrio, La verdad aparente y 7 romances, Catacuenta, Perfume de alegorías. En su poesía y narrativa, como dice Marta Oliver, Graciela nos trae relatos
estampas, retratos, plenos de ternura que son evocación de su infancia y juventud y de los seres que tuvieron influencia en su mundo afectivo y marcaron su sensible personalidad. A continuación compartiré con ustedes de su libro Cata Cuenta una de sus narrativas titulada Transferencias, alegría de sueños cumplidos. Y dice así: eran los últimos años de la década del 60 del pasado siglo XX. En los barrios de las ciudades del interior del país era muy común encontrar grupos de niños que se juntaban para jugar en las calles y veredas. A pesar de que en cada grupo barrial los juegos eran similares, cada uno de ellos tenía sus propios códigos y por ende cada barrio era dueño de un aliento cultural particular y diferente. No había televisión y menos aún computadora y videojuegos. En nuestro barrio siempre se reunía un grupo bullicioso y alegre, integrado por mujeres y varones. Por la imaginación de todos y por la acción con que aquella era acompañada, desfilaba un sinnúmero de juegos. A los cowboy o vaqueros, de cananas y pistolas de plástico o madera, a la escondida, interminable e incontrolable, porque al final, cuando todos se reunían en la valle, siempre faltaba alguno que había sido encontrado primero por su madre y llevado a la casa. A la mancha, con sus infinitas variaciones, parada, agachada, con gancho, sin gancho permitido. A los del árbol grande, donde los tarzanes y las chains parecían volando por todas partes, y el centenario árbol, junto a su entorno, se transformaba en selva que regalaba alimentos naturales. Nísperos, naranjas, manzanas, tangerinas, granadas, eran tomados directamente de los árboles. A la tienda, con vendedores, compradores y prendas muy usadas, de esas que en la casa de cada uno se les permitía sacar, para luego ser presentadas dobladas de manera impecable, con el precio prolijamente estampado en un perfecto cuadrado de papel que previamente habían recortado. Al circo, el de las acrobacias inimaginables, cuyo sostén era el gran gancho de hierro de un portón vecino. A las películas, donde se repartían papeles protagónicos, sacados de los capítulos que seguían con gran atención, miércoles a miércoles, en los continuados del cine del barrio. Los roles de estos personajes eran vividos con tal intensidad que muchas veces los creían reales, por lo que hubo lágrimas, terrores, transpiraciones, según el caso. Siento olor a carne humana, donde se escondían en distintos lugares de una habitación a oscuras y uno de ellos era el encargado de entrar a buscarlos, diciendo en diferentes tonos la expresión ya mencionada. Aquí los corazones latían aceleradamente y muchas veces el dueño de casa, padre de uno de los integrantes del grupo, terminaba expulsando a todos por el alboroto que armaban. Con los todimóvil, hechos con 4 rulemanes, 2 traseros y 2 delanteros, generalmente más chicos, y sobre ellos un armazón de madera, hecha con tablas que servía de asiento. Se largaban en bajada en una calle de hormigón que estaba a 1 cuadra de sus casas. Cuesta abajo los conductores eran meteoros de rodillas rotas y donde siempre quedaba sonando en el camino alguna chancleta perdida. A las figuritas, al trompo, a las pandorgas, a las estatuas, a las piedras, a las bolitas, a la pelota. Pero había días en que las niñas decidían jugar a las cocineras. Estos días los varones no hacían acto de presencia. Solo algún curioso se acercaba porque le llamaba la atención los preparativos. El día de las cocineras era el día de las tortas fritas. Cada una tenía que traer algún ingrediente con cantidad muy reducida. Harina, aceite, sal, grasa y 1 o 2 fósforos para prender el pequeñísimo primus metálico de juguete, pero que cocinaba en de veras. Tenían una cliente segura,
una señorita mayor que vivía con sus padres ancianos. Era la destinataria de la totalidad de la producción de ese día. Inmediatamente que terminaban de hacer las tortas fritas del tamaño de una moneda, corrían con ellas hasta su casa. Sabían que se transformarían en dinero seguro para el biógrafo, palabra con que la compradora se refería al cine. Nunca pudieron enterarse qué hacía con ellas. Las niñas comentaban que quizás no las comía. Sacaban esta conclusión porque una vez una de ellas, muy audaz, intentó probar una. Casi pierde un diente. Sabían sí que la señorita disfrutaba comprándolas. Luego de dejarle los duros redondelitos y con el dinero en sus manos, el grupo bullanguero de niñas se alejaba presuroso hacia la matiné. Iban acompañadas por una risa cumplidora de sueños. Esa risa cantarina e inolvidable corría tras y junto a ellas. En los años de jóvenes esposos, los padres de la señorita trabajaban. Ella había sido la responsable de atender la crianza de sus 9 hermanos. Para continuar, tomamos aire, porque en realidad fue muy lindo todo esto que Graciela nos regala. Nos hizo retrotraer a nuestra infancia, a nuestra niñez. Y ahora vamos a leer de su poemario La verdad aparente y 7 romances, que fue prologado por Elisa Lockhart de Boin, inspirada en sus versos, y nos dice esto respecto del trabajo de Graciela. Siempre la poesía es una suerte de milagro. Homero, que atribuía a los dioses las cosas inexplicables, pide a la musa que cante, porque él solo es un médium. En nuestros tiempos de eficiencia y velocidad, el milagro es aún más hondo. El canto de Graciela musita temblores del alma, transmite su extrañeza ante las conductas cotidianas, celebra los hitos entrañables de su existencia, de antepasado ilustre y su esforzada compañera. Los colegios de sus hijos, la comunidad teatral, las agrupaciones deportivas de su barrio natal. Ella y sus circunstancias, como hubiera dicho Ortega y Gasset, en la humildad, el encanto y la irrepetibilidad de los seres y las cosas que nos hacen personas y que a Graciela, además, la hicieron poeta. A veces, la microforma se acerca al poema oriental, con singulares hallazgos expresivos en esa difícil sencillez. En ocasiones, la forma estrófica y la apuesta a la rima nos acercan al cantar tradicional o, como ella lo caracteriza, al romance. De tal modo, encontramos esa vibración de emociones antiguas, pero siempre vivas, de desvelamiento de raíces inmediatas o lejanas. No puede sorprendernos, por ello, en esa conjunción de ayer y hoy, de tradición e inspiración, que los 2 grandes llamados a la poesía universal, el amor y la muerte, alientan en forma tan relevante y a la vez con tan variadas escenas, en las luces y sombras del amor y en ese pozo insondable de la muerte en cuyas profundidades, oh extraño misterio, anida la esperanza. En esta verdad aparente, con su juego de espejos entre realidad e ilusión, Graciela nos regala una vez más, alejando los redobles de los tambores de la aldea global que adormece en nuestro espíritu, el antiguo y eterno canto de la musa. Y de esta obra elegí para compartir con ustedes una poesía que la tituló Creciente del Río Negro. No puedo enojarme, río, cuando tocas mi ciudad y abrazas al más humilde, el que te sabe escuchar. ¿Será que quieres decirnos y deseas resaltar su profundo sufrimiento y así poder dialogar? Y murmuras en tus tiempos para poder demostrar que de ti somos tus hijos, nos das vida y bienestar. Y en momentos tan confusos podamos desarrollar solidaridad, respeto,
transitar por la igualdad. Y en este mundo sin rumbo, detenernos a pensar en nuestra naturaleza y a su familia cuidar. Alguien que también se involucró y participó prologando uno de sus libros es nuestro querido Manuel Santos Piris, amigo y vecino de Graciela Fernández Russo. Y en su libro Mujer de Barrio nos dice, entre otras cosas, Manuel, que después de leer su nuevo poemario nos encontramos con Graciela distinta, pero siempre coherente con su espiritualidad. Son versos más íntimos, casi coloquiales, a la par que confidentes y con un dulce sabor costumbrista que nos emociona, porque todos, de alguna manera, nos sentimos identificados con sus temas. Lo cotidiano hecho poesía en los versos de Graciela nos muestran la poesía misma que existe en los actos aparentemente más pequeños de nuestro diario existir. Con Mujer de Barrio, diferente a sus anteriores poemarios, Graciela ahonda temas aparentemente triviales, a los que su pluma engalana con los mejores colores. Y de este libro seleccioné para compartir con ustedes el que él escribió y tituló Nuestra yerba mate. Es la yerba mate infusión temprana, tertulia redonda armamos en casa. Recibir amigos es lo que me place, compartir con ellos mi tiempo y mi mate. ¿Cómo se asustaban en la vieja Europa cuando les nombraba a la yerba nostra? Volví a ser docente y así explicarles que con nuestra yerba tomamos el mate, que la calabaza, la bombilla, el termo, el agua caliente se vierte a su tiempo, que todos tomamos de la misma espiga y es el elixir en la tierra mía. ¿No será estrategia de nuestros paisanos poder ingresarla a nuevos mercados? ¿Será yerba, fashion, de Prix Monte Carlo? Nosotros tranquilos, el mate tomando. Al norte contamos, sin querer decirlo, que es un nuevo hit que da el consentimiento, el consumismo. Ocupados todos tomando su mate, se olvidan la deuda externa, compadre. Quizás con el mate no idearán más guerras, estarán en rueda usando la yerba, pasándose el mate que lima asperezas, que es símbolo nuestro. Bendita mi tierra. Qué bien descripta esta experiencia, este uso, esta costumbre nuestra que nos identifica tanto en el mundo. La yerba y el mate, como lo describe Graciela. Y se nos ha ido el tiempo, y solo me queda decirles que lo que a mí me deja la gran poeta Graciela Fernández Russo es esa poesía vivida, eso de lo cotidiano, de las experiencias, las anécdotas, las historias, sentimientos, costumbres, que son de ella porque están en sus versos, pero también son nuestras. Su narrativa es exquisita, hace que el lector se sienta parte de esa historia. Yo los invito a que, si quedaron con ganas de conocer más sobre sus obras, se acerquen a la Biblioteca Jiménez o a la Biblioteca de la Zona Este, que allí está toda la colección de sus libros. Y se los prestan, se los llevan a su casa, lo pueden disfrutar leyendo tranquila y tranquilo. Y bueno, solo decirle a Graciela, gracias por tus versos. Espero que hayan disfrutado de esta entrega de hoy, como lo hice yo. Un agradecimiento especial a esta querida escritora que generosamente estuvo de acuerdo en que hoy habláramos de ella. Y bueno, sigan en Puerto Cultura, sigan en Difusora Soriano y el próximo sábado nos encontramos con
otro escritor de Soriano. Esta vez seguro, les prometo, va a ser un caballero. Muchas gracias por estar ahí. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM, estás escuchando Puerto Cultura y recuerden que también nos pueden seguir a través de la página web www.puertocultura.com y que también lo pueden hacer ingresando a YouTube, donde encuentran el programa Puerto Cultura y pueden disfrutar de los programas anteriores. Recibimos a la comunicadora y escritora María Noel Requesén en su columna Séptimo Arte 21, donde hoy nos trae todo lo relacionado a los premios cinematográficos que se otorgan en la Academia Británica, los famosos premios BAFTA. Adelante, María Noel. Hola, muchas gracias Daniel por la presentación de cada semana y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como cada sábado en este segmento que llamamos Séptimo Arte 21, compartimos sobre qué, bueno, sobre el séptimo arte, sí, sobre el cine. Hemos repasado géneros cinematográficos, hemos dado datos de taquilla, hemos hablado de el cine basado en libros. Bueno, hemos hablado el año pasado de todo un poco sobre el mundo cinematográfico. Y este año arrancamos, en este mes de febrero, pues nos tomamos vacaciones en enero, en febrero arrancamos con las premiaciones de cine. ¿Por qué decidí arrancar el Séptimo Arte 21 del 2025 con los premios? Porque los 2-3 primeros meses del año en el mundo del cine se le dice a enero, febrero y marzo la temporada de premios. ¿Por qué? Porque los premios más importantes se entregan en estos meses. El primer programa de este año hablamos de la generalidad, de qué son los premios que se entregan al cine a nivel mundial, cuáles son los más conocidos, y ya en el segundo programa empezamos a entrar en detalle de cada uno. Hablamos de los Globos de Oro, que son los que abren esta temporada, los primeros, se les llama la antesala del Oscar. Será porque estos son los primeros y el Oscar cierra la temporada. Hablamos también la semana pasada de los Goya, que son los premios que se entregan a la cinematografía española, y hoy en el programa de hoy nos vamos a quedar en Europa. Pero nos vamos a tomar un avioncito cortito y nos vamos a ir de España, de España, de Madrid, aunque no se entregaron en Madrid este año los Goya, pero nos vamos a ir hasta Londres para hablar de lo que se dice, entre comillas, los Oscar británicos, que cuáles son los premios BAFTA. ¿Y cuál es la organización? Ustedes sabrán en estos programas que estamos hablando de los premios, que las categorías son más o menos siempre las mismas: mejor película extranjera si corresponde, mejor actriz, mejor actor, mejor actriz y actor de reparto, director, guionista. Después están las categorías más técnicas, que maquillaje, que sonido, que montaje, que esto, que lo otro. Más o menos todos los premios tienen las mismas categorías. Lo que varía es el país y la organización. Y en el caso de los Oscar, entre comillas, Oscar británicos, se llaman los premios BAFTA. ¿Por qué? Por su sigla en inglés, que es British Academy of Film and Television Arts, es decir, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, BAFTA, que es la organización encargada de otorgar estos premios. Pero vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? La BAFTA, es decir, esta organización, la British Academy of Film and Television Arts, fue fundada allá por 1947. Al principio llevaba el nombre de Academia Británica de Cinematografía, pero unos años después, es decir, 11 años después, allá por 1958, esta academia se unió al Sindicato de Productores y Directores, formando la Sociedad de Cinematografía y Televisión, que también unos años después, en 1976, finalmente se convirtió en la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Así que como los Globos de Oro, que se acuerdan que premiaban cine y televisión, los BAFTA también. Pero por supuesto a nosotros nos interesa lo que es la ceremonia, digamos, los premios al cine. Bueno, ¿qué pasa con la ceremonia? La primera ceremonia de estos premios de
fue allá por 1947 y como todas las ceremonias de todos los premios se fue modificando. Por ejemplo, los BAFTA siempre se entregaron, escuchen bien, siempre se entregaron entre los meses de abril y mayo hasta el año 2000, es decir, que desde su creación hasta el 2000 la temporada de premios era un poco más larga porque en abril o mayo se entregaban los BAFTA. Pero ¿qué pasa? Vieron que hay como una cosa, como una competencia, Estados Unidos, Inglaterra y todo, entonces querían que estos premios se entregaran antes de los Oscars, vaya a saber uno por qué, y a partir del 2001 se trasladó la ceremonia a febrero para preceder a los premios Oscar, porque los Oscars siempre son entregados allá por marzo. La ceremonia, bueno, se transmite, por supuesto, en toda Inglaterra, en todo el Reino Unido, y en Estados Unidos, por lo general, lo hace la BBC América. Acá en Uruguay, que se entregó este sábado, la premiación de este año 2025, se entregó, perdón, iba a decir sábado, no, me retracto, el domingo pasado, es decir, domingo 16 de febrero, y fue transmitido por alguna plataforma. La sede, ¿qué pasa con la sede? Como ya dijimos en los Globos de Oro y también lo vamos a ver en los Oscars, por lo general los primeros años siempre la sede de la ceremonia era la misma. En el caso de los BAFTA siempre fue el Odeon Cinema. Esto hasta el 2000, donde se pasó la ceremonia a la Royal Opera House. ¿Y qué tiene de interesante los BAFTA a nivel, digamos, mediático y muy, entre comillas, farandulero? ¿Qué pasa? Como sucede mucho en el Reino Unido, hay muchas organizaciones de lo que es el arte y de otras disciplinas y todo, que miembros de la familia real son o lo que se le dice patrones o auspiciantes o incluso presidente. Y desde el año 2012, el presidente de la BAFTA, es decir, de esta Academia de Artes de Cine y Televisión del Reino Unido, es el príncipe William, es decir, el heredero a la corona, y él ha asistido desde ese año hasta el pasado, es decir, hasta el 2024 ha asistido a todas las ceremonias, tal vez en algún año no, lo ha hecho siempre con su esposa cuando eran duques de Cambridge y ahora príncipe y princesa de Gales, pero este año William no pudo asistir, bueno, por algunas razones que sabrán allá en el Reino Unido. Pero vamos a ver los ganadores de este año, porque hay alguna película, los ganadores más importantes, ¿no? Porque no vamos a hacer todas las categorías, sino necesitaría, no sé, un programa entero para comentarlo. Vamos a la más importante, que es la mejor película, que la ganó Cónclave, que pueden ir a verla al cine porque Cónclave la están pasando. Yo creo que la semana pasada les dije, o hace dos programas les dije que la quería ir a ver, la quiero ir a ver, todavía no he tenido oportunidad. Pero la mejor película, el BAFTA, la mejor película, Cónclave. Después, el BAFTA, como verán, es un premio mundial y después premia la mejor película británica, que en este caso, valga la redundancia, también fue Cónclave. Los británicos son muy, como muy orgullosos de eso, así que a mí no me llama la atención que mejor película y mejor película británica sea la misma. Después, mejor dirección fue para Brady Corbet por The Brutalist. The Brutalist también había ganado en los Globos de Oro. Después la mejor actriz fue para Mickey Madison por Anora, el mejor actor Adrien Brody por The Brutalist, la mejor actriz de reparto Zoe Saldaña por Emilia Pérez y el mejor actor de reparto Kieran Culkin por Ariel Payne. Todas estas películas, si ustedes recuerdan y vuelven a escuchar el programa que hablamos de los Globos de Oro, se han repetido, así que ténganlas en mente porque Emilia Pérez, de Brutalist y Cónclave me parece que van a estar bastante entreveradas y van a tener bastantes premios en los Oscars. Hasta acá llegamos con otra entrega de Séptimo Arte 21. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, quizá para hablar de otra premiación. Ya queda poquito, así que cuando vengan los Oscars, ahí vamos a cerrar esto de premiaciones y vamos a seguir hablando de otras cosas
también más interesantes del cine. Como siempre les digo, quédense con más Puerto Cultura y por supuesto con toda la programación de Difusora Soriano 1210 AM. Nos vemos la semana que viene. Que pasen lindo. Chau, chau. Bien amigos, continuamos en Difusora Soriano y estamos en la lupa literaria analizando el cuento que habíamos anunciado durante la semana, Caperucita Roja. Y nos preguntamos, ¿es una historia para niños? Todos la hemos escuchado de niños, pero es un cuento que originalmente fue de transmisión oral, como lo era en aquel entonces, y que fue pasado al papel por primera vez por Charles Perrault. Y luego los hermanos Grimm, en el año 1020, como que lo transformaron. Hicieron una historia un poco distinta a la original, una adaptación, y bueno, originalmente se llamó La niña salvada por los lobos. A partir del siglo XIV, la historia se vuelve sangrienta. La historia que todos conocemos es que Caperucita debe llevar comida a su abuela y en el camino a través del bosque se encuentra con el lobo feroz. Este la engaña y es quien después quiere comérsela. Y también a la abuela, y también, bueno, según las versiones, a otras personas, como al leñador. Y también quiere comerse lo que llevaba en la canasta, obviamente, ¿no? El lobo es sorprendido por el leñador famoso y Caperucita y su abuela son salvadas. Pero esta es una versión, hay otras, y todas tienen un final parecido. En una de estas versiones el lobo es sorprendido y se arrepiente. En otra se come a la abuela y también se disfraza de abuela. En otras el lobo cumple con su cometido y se come a las dos. Originalmente el cuento terminaba así, con esa tragedia de comerse a las dos, porque esta historia había sido creada para los niños de la corte de Versalles, con la que se pretendía dar una lección mediante el terror o el temor, ¿no? Y esto ha continuado de esa forma, o continuó de esa forma por muchas generaciones, a diferencia de los cuentos de hadas, en las que se buscaba tener un final feliz para que los niños puedan creer que en ocasiones solo un milagro o una entidad fuera de la realidad en la que se vive es capaz de solucionar el problema en el que se está, o cualquier problema. O sea, conocemos a Caperucita Roja porque la abuela le había confeccionado la capa roja. Luego la madre envía a su hija a llevarle comida a la abuela que estaba enferma, y para eso es que se adentra al bosque, ¿no? Y atraviesa, bueno, cuando uno se pone en esa situación, parece ya un poco increíble que una niña atraviese un bosque con todos los problemas con los que se puede encontrar, donde además se sabía que vivía un lobo, y el lobo la ve, y merodea, y tarda en acercarse a ella, porque además habían varios leñadores trabajando allí. El primer contacto que el lobo realiza es para preguntarle a dónde va, y ella inocentemente se lo cuenta, a lo que el lobo le responde que él también se dirigía a visitar a la abuela. Ella le dice dónde queda, o sea, le brinda todos los datos, toda la información, y el lobo se despide muy amablemente, adelantándose, mientras ella se entretiene con las flores y los pajaritos del bosque, como ya lo saben. El lobo llega antes y ¿qué hace? Se devora a la abuela. Bien. Ahora viene el episodio más oscuro de la historia. Cuando llega Caperucita, el lobo estaba allí adentro. ¿Estaba dónde? En la cama. Y le pide a Caperucita que se desvista para acostarse a su lado. Y ella se sorprende al entrar allí y encontrarse con esa escena, y además ve a su abuela, ¿verdad? Entonces acá vienen un montón de preguntas que todos hemos escuchado o leído alguna vez. Abuelita, ¿qué brazos más largos que tienes para abrazarte mejor? Abuelita, ¿qué piernas tan largas que tienes para correr mejor? Y así
Caperucita va preguntando sobre los ojos, sobre las orejas, sobre la nariz, como si fuera un juego, ¿no? Y uno en la niñez se reía con todo esto, hasta que al final la pregunta es por los dientes, y el lobo le contesta: para comerte mejor. Es tremendo, no me digan que no. Esto es el final del cuento, o uno de los finales de las versiones que hay, porque como ya mencioné, existen distintas versiones, aunque en la primera el cuento termina con una moraleja en donde se indica que la mujer no debe hacer caso al primero que se le acerque, y si lo hace, el lobo se la comerá, aun cuando el lobo parezca muy manso. Lo que nosotros notamos en el cuento son varias inconsistencias narrativas, y veremos cuáles son. ¿Por qué la madre enviaría a la niña sola, a su hija sola, con víveres para su abuela que está enferma? ¿Y por qué no la acompaña, no? Además, ¿por qué debería atravesar un bosque enorme, peligroso, con leñadores, con lobos? ¿Por qué no fueron juntas, no? O con alguien más para que las protegiera en caso de que la madre, no sé, le pasara algo, si era ella la que acompañaba. O sea, Caperucita se encuentra con el lobo feroz y bueno, y le cuenta todo, le da todos los datos. Esto tampoco es creíble y es entendible y es muy cuestionable como lección. Es algo que no se debe hacer con un extraño. O sea, ¿por qué le daría la dirección a un extraño? Eso debería ser lo primero que la madre tenía que haberle dicho. Si no tenía más remedio que mandarla sola. O sea, hay poco criterio. Y no es una buena enseñanza. Para ninguna época, ¿no? O sea, por eso digo que este cuento tiene varias inconsistencias de todo tipo, además de las narrativas de todo tipo. ¿Cómo es que Caperucita, cuando llega a la casa de la abuela, no la reconoce? Porque lo que está viendo es el lobo. O sea, eso tampoco es creíble y también es muy cuestionable. Entonces nos preguntamos, ¿Caperucita era tonta? O sea, porque no podemos entender la situación. Si la capa roja que llevaba puesta la nieta había sido confeccionada de ese color, significa que era visible de todas partes. ¿Por qué no le hizo una capa oscura? ¿Verdad? O sea, porque era un semáforo cruzando la selva, donde habían leñadores, donde habían lobos, donde, a ver, se veía desde lejos que había alguien cruzando por allí, ¿no? O sea, ¿cómo ve al lobo en la cama y no se da cuenta que es un lobo? No le llama la atención que no es su abuela. Se desviste en una de las versiones y además le hace preguntas que no tienen sentido ninguno. O sea, porque ¿de qué edad estamos hablando? ¿Cómo no va a reconocer a su abuela? ¿Cómo no advierte el peligro? Porque hay algo que se llama instinto de conservación, que todos tenemos. O sea, si un niño está jugando en una plaza y se le acerca un perro y le transmite su ferocidad, el niño va a tenerle miedo. Si el perro le habla y le dice soy tu abuela, el niño le va a creer, sabe lo que es un perro. O sea, está llevando una cesta de comida, está yendo de un lugar a otro. O sea, es una niña que, por más chica que fuera, tenía cierta instrucción. O sea, esto se derrumba por todas partes. Ojo, hay que entender, quizá habría que entender lo que esto fue hecho en otra época, ¿verdad? Pero creo que ni aún así esto es comprensible. Y realmente me cuesta creer esta construcción de un cuento que hasta hace pocas décadas se contaba, y yo no sé si hay libros de ella hoy en las librerías, debería irme a fijar, pero me parece que es algo que no debió haber continuado de esta manera, ¿no? Se ha contado como una gracia, porque de gracia realmente no tiene nada. O la lectura es otra, es donde nos cuestionamos, ¿no? O sea, podríamos llegar a interpretar que Caperucita es quien
quiere ser seducida por el lobo. O sea, ¿por qué la mandarían con una capa roja y solo enfrentándose a tantos peligros, ¿no? ¿Por qué habría de dar la dirección de la abuela? ¿Es a propósito? No lo sé. O sea, volvamos al comienzo de la historia. Caperucita era una niña camino a la adolescencia. Eso es lo que sale de la historia. Y quiere ponerse la capa de terciopelo rojo porque, según el cuento, le quedaba pero tan bien. O sea, ¿por qué la capa no era azul, o verde, o negra? ¿No? Bueno, quizá negra no, marrón podría ser. ¿Por qué el rojo? ¿Por qué el rojo? O sea, todo tiene un motivo y un porqué, ¿no? O sea, el rojo simboliza otra cosa, ¿no? Simboliza la pasión. O sea, la casa de Caperucita es el lugar seguro donde ella vive con sus padres, aunque al padre no se lo menciona, y eso también es otra falla, ¿no? Y es el lugar en el que Caperucita estaría protegida. El camino hacia el bosque, adentrándose al bosque, con todos esos peligros, significa o puede significar otra cosa. La casa de su abuela, el lugar donde ella podría estar protegida nuevamente, es vulnerable, aún sin el lobo allí, porque la abuela estaba enferma. ¿Por qué estaría una señora anciana enferma y le llevan comida? Si le llevan comida, o sea, está incapacitada de alguna manera, corriendo también otros peligros. ¿Por qué no la trajeron a vivir a la abuela con ella? Yo creo que ocurren varias cosas en este cuento y la niña no sabría cómo resolver esto, porque podría llegar y la abuela estar en una situación mucho más vulnerable. Entonces, creo que la lección, si uno lo analiza como lección para niños, claro que la tiene, pero contada de otra manera, ¿no? O sea, acá hay mucha incompetencia, hay mucha irresponsabilidad por parte de los padres, ¿no? En enviar alimentos a un ser querido mayor, enfermo, que esté impedido de muchas cosas, porque si no se puede cocinar, tampoco puede hacer otras cosas, ¿verdad? Y mandar para esto a una niña que está camino a la adolescencia. O sea, creo que hay mucha lección que no fue a través de las generaciones contada o transmitida, mejor dicho, de la manera en que se debió haber contado. Entiendo que hay una lectura subyacente que no era para niños. Yo creo que debió haberse tomado este cuento siempre como para analizar desde otra perspectiva y no como en esa atmósfera infantil increíble que si uno se empieza a cuestionar todo esto, como que se cae la propia historia, ¿no? Porque también la madre le dice a Caperucita que no curiosee el camino a la casa de la abuela, ¿no? Que no se detenga. O sea, la madre ya sabe que hay peligros. O sea, ¿qué escondía entonces todo este cuento? Esto indica que la niña no podía saber nada sobre el mundo de los adultos. Sin embargo, sí es experta, sin embargo, sí es expuesta al peligro, ¿no? Acá una gran contradicción. ¿Será que hay un mensaje simbólico que hay que saber cómo interpretar? Y no se hizo con el correr de los años. Es probable que en el centro de este cuento nos esté indicando otra cosa, un pasaje a la pubertad, cómo manejar la tentación, cómo es la transición a la adolescencia, que todo gira en torno a los cambios interiores que hay en una niña. Podemos hablar del despertar a la edad adulta, los cuidados ahora que debe tener siendo una mujer. En fin, creo que este cuento merece una adaptación en la forma de contarlo. Da para mucho más, pero el tiempo me está indicando que debo finalizar por acá. Amigos, les deseo un buen sábado y continuaremos con otros análisis o si lo prefieren, en el próximo programa. Adiós. Continuamos en Difusora Soriano, estás escuchando Puerto Cultura
Y ahora vamos al momento de las biografías. María Noel nos va a contar sobre una actriz estadounidense que obtuvo varios premios de la Academia por sus extraordinarias actuaciones. Y la verdad es que muy merecido tiene todos los premios que ha recibido Gwyneth Paltrow, porque es una actriz con un histrionismo, una capacidad para interpretar papeles tan distintos como pocas, como pocas. Con ustedes y con nosotros, María Noel Requesén y Gwyneth Paltrow en Puerto Cultura. Bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Soy María Noel Requesens y en este espacio, Biografías de Cine, intentamos homenajear en pocos minutos a las grandes actrices de ayer, de hoy y de siempre de Hollywood. En el programa de hoy nos toca hablar de una de las actrices más influyentes de la actualidad. Ella ha sido comparada en varias ocasiones con la princesa Grace Kelly, de la que hablamos el sábado pasado, tanto por su feminidad y por su delicadeza. Estoy hablando de Gwyneth Paltrow. Gwyneth Kate Paltrow nació un 27 de septiembre de 1972 en Los Ángeles, en el estado de California, en la costa oeste de los Estados Unidos. Desde su nacimiento, Gwyneth estuvo involucrada en el mundo del cine, ya que es hija del productor y director Bruce Paltrow y de la actriz Blythe Danner. Gwyneth creció en un hogar mixto en cuanto a la religión, celebrando tanto las festividades judías por la descendencia paterna y las festividades cristianas por su descendencia materna. Vivió su infancia en Santa Mónica, también en el estado de California, donde asistió al colegio, hasta que en su adolescencia fue enviada a una escuela secundaria exclusiva para niñas en el estado de Nueva York, en la otra punta del país, en la costa este de Estados Unidos. Al terminar este colegio, Gwyneth volvió a su estado natal para estudiar antropología en la Universidad de California. Sin embargo, su estadía en esta institución solo duraría un semestre. ¿Por qué? Porque la herencia artística y cinematográfica de su familia ya había comenzado a echar raíces en la joven Gwyneth. Con la misión de convertirse en actriz, Paltrow volvió a Nueva York para buscar trabajo en alguna producción cinematográfica. Como es de esperarse, las conexiones de su familia con la industria del cine hicieron el camino menos sinuoso para Gwyneth. Su debut cinematográfico fue la película Shout de 1991, protagonizada por John Travolta. Si bien su padrino es nada más ni nada menos que Steven Spielberg, él esperó a que la joven debutara en esa cinta para finalmente llamarla a formar parte del elenco de su largometraje Hook, o El regreso del Capitán Garfio, conocido con ese nombre en Latinoamérica, una película basada en la obra literaria Peter Pan y Wendy, donde Gwyneth interpretaría a la mismísima Wendy en la edad joven. Hook fue un éxito de taquilla. Sin embargo, la carrera de Gwyneth Paltrow aún no despegaría. Luego de participar en algunos films de bajo presupuesto, en 1995 Gwyneth comienza a ganar cierta fama mundial, pero no por su trabajo, o por lo menos no aún. Ese año protagoniza junto a Brad Pitt y Morgan Freeman la película Seven de David Fincher. Y si bien la interpretación de Paltrow fue bien recibida por la crítica, lo que la hizo destacar fue su relación amorosa con su compañero de elenco Brad Pitt, con el que mantuvieron una relación de 3 años, siendo de las parejas más icónicas de Hollywood. Los roles que cambiarían la carrera de Gwyneth y la consagrarían como actriz llegaron un tiempo después. En 1996 protagonizó Emma,
la adaptación de la obra literaria de Jane Austen del mismo nombre. En 1998 llegó Great Expectations, Grandes Esperanzas, una adaptación moderna de la novela homónima de Charles Dickens, dirigida por el gran Alfonso Cuarón. Y también Un crimen perfecto, un film de suspenso donde compartió cartel con Michael Douglas y Viggo Mortensen. Ambas películas fueron un éxito de taquilla y convirtieron a Paltrow en una estrella. Pero el gran hito de su carrera llegó en 1998 también, y fue nada más ni nada menos que Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado. Esta película estuvo dirigida por el británico John Madden y narra la aventura amorosa de William Shakespeare y Viola de Lesseps, interpretada por Paltrow. Shakespeare in Love, como ya saben, fue no solamente un éxito de taquilla, sino también que conquistó a toda la crítica mundial de cine. Y Gwyneth se destacó. Durante la mayor parte de la cinta, Paltrow debió interpretar no solo a la bella joven e hija de un rico comerciante ennoblecido que quería ser actriz, sino también a un hombre, porque en la época de Shakespeare las mujeres tenían prohibido participar en obras de teatro. El destaque de Paltrow fue tal que su papel le valió ganar en la categoría de Mejor Actriz Protagónica todos los premios. Me refiero al del Sindicato de Actores, o más conocidos como los SAG Awards, el Globo de Oro, el BAFTA y el Oscar. La carrera de Gwyneth no se detuvo. Después de Shakespeare in Love, protagonizó y participó en películas de variados géneros, como hacen las buenas actrices, que no se quedan en la comodidad de un solo rol y estilo de personajes. Participó en el thriller psicológico El talentoso señor Ripley, otro éxito de crítica y de taquilla. También participó en Los excéntricos Tenenbaums, en la comedia romántica Amor ciego, donde interpreta a una mujer delgada y bella y obesa, jugando y caricaturizando su perfil de una de las mujeres más bellas del cine. Y finalmente, también fue una de las protagonistas del universo cinematográfico de Marvel, participando como la asistente y posterior esposa del protagonista de Los Vengadores de Marvel, Iron Man. Pero Gwyneth Paltrow no se iba a conformar con ser una de las actrices más reconocidas y destacadas de Hollywood, sino que quería ir a más. En 2017 decidió tomarse un recreo de la actuación para convertirse en empresaria y crear su marca de estilo de vida y bienestar llamada Goop. Goop nació en 2008 como un boletín informativo enviado por correo electrónico donde Gwyneth hablaba sobre estilo de vida, sobre bienestar, sobre buenas formas de llevar la vida, sobre todo a mujeres. Pero poco a poco este pequeño emprendimiento fue añadiendo un sitio web de estilo de vida, por supuesto, incursionó en el comercio electrónico, en el mundo editorial, lanzando una revista impresa y finalmente un podcast y hasta una serie promocional en Netflix. Gwyneth Paltrow con Goop se ha convertido en una de las actrices y mujeres más influyentes no solo de la industria cinematográfica, sino también del mundo entero. Gracias por escuchar, por estar del otro lado y nos reencontramos en una próxima historia. Continuamos en Puerto Cultura y ya rapidito sobre el final del programa vamos al encuentro del catálogo editorial Moadencroft, donde tenemos algunos libros para recomendar como todas las semanas y para recordar que estos libros están allí en todas las librerías del país. Comenzamos con el nuevo libro de Ricardo Meroff. Ricardo Meroff es un licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de Montevideo, también es licenciado en Filosofía de la Facultad de Humanidades, profesor grado 5, tiene un máster en Economía en la Universidad de California y ha escrito, y sigue su currículum es extenso. Y Ricardo Meroff nos cuenta sobre un ángel
me salvó del tifus. Un libro con historias, con cuentos de una persona que vivió muchísimos años en nuestro país, pero no solamente eso, vivió con una gran memoria, y desde esa prodigiosa memoria es que se rescatan historias de nuestro país que son realmente increíbles, porque es una de esas personas que supo estar en los momentos, o la vida lo puso en momentos donde ocurrían hechos que cambiaron nuestro país. De esta forma, sus cuentos van desde 1800 hasta nuestra época. Anécdotas que son realmente fantásticas, ¿no? No se lo pierdan, un libro que ya está distribuyéndose en todas las librerías. Un ángel me salvó del tifus, de Ricardo Merov. E ingresamos ahora nuevamente a la poesía de Sandra Rush, de Luces y Sombras, un libro que, como siempre digo, viene batallando, viene presentándose en distintas ferias nacionales e internacionales. Un libro que su autora tiene ese compromiso que todo escritor debe tener, el de apoyar su obra, porque Sandra está allí, con su libro, con su poesía, porque la poesía tiene eso además, la poesía tiene esa frescura, y sobre todo la poesía de Sandra Rush tiene esa frescura que atraviesa todas las épocas. Sandra Rush, ya ustedes la conocen, pero muchas personas quizá no. Es de profesión escribana y también cursó el profesorado de literatura en el Instituto Profesores Artigas. Una mujer también comprometida con nuestra cultura, como tantas otras, y como la escritora que hoy nos visitó, como Graciela Fernández Russo. Pero De Luces y Sombras de Sandra Rush es un poemario realmente exquisito que sigue siendo leído en nuestro país y en el exterior. Tenemos ahora también una novela muy particular de María García Marichal, quien es profesora de geografía, es comunicadora. Hoy estoy diciendo toda un poco la vida de cada uno de los autores para que lo conozcan. Y como profesora de geografía, María García Marichal escribe una novela que nos lleva a otro momento, a otras épocas, al pasado, al presente, y también nos traslada al futuro. Alter Ego es una novela donde su protagonista despierta cada día en un momento histórico distinto, pero también bajo otras personalidades. Por eso queda un poco a criterio del lector si estos viajes que la autora, la protagonista, que la autora ha creado, es de vida en vida, o es un viaje a través del tiempo, o es un viaje en sus sueños al encuentro de mundos desconocidos. Alter Ego de María García Marichal. Vamos ahora a imágenes fragmentadas de Giselle Petrides, donde también Giselle Petrides es doctora, es nefróloga, y escribió esta novela donde nos cuenta sobre qué se siente cuando alguien tiene que vivir el exilio. Si bien la novela está ambientada en la época donde nuestro país estaba privado de muchas libertades, esto no habla sobre política, sino que cuenta justamente sobre lo que sienten las personas que sufren ese desarraigo. Incluso hasta dejar una ciudad, un departamento para irse a vivir a la capital o irse a vivir a otro departamento. Hay un desarraigo allí, hay vidas que se cortan, vidas que renacen, y eso es lo que cuenta Imágenes fragmentadas de Giselle Petrides. Y por último, la novela de Matías Bonada, Los viajes de Robert Chatterton. Matías Bonada es estudiante de Derecho, está haciendo segundo año en la Facultad de Derecho, acá en Montevideo, y relata los viajes de Robert Chatterton, un marino que está convencido de la existencia de monstruos marinos, y a pesar de que todos le dicen que eso no puede ser, Robert Chatterton convence a toda una tripulación y viaja en busca de estos monstruos. Una novela ambientada en el siglo XIX, donde está muy bien recreado cada puerto, cada continente, lo que viven en cada mar, cómo era la vida a bordo y los misterios a los que se enfrentan. Robert Chatterton.
Todos estos libros de Moa Dencroft, de la editorial Moa Dencroft, están en todas las librerías del país. Nos encontramos el próximo sábado. Muchas gracias. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y de esa manera poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras como la que hemos tenido en el día de hoy, donde Sandra nos acercó a la escritora mercedaria Graciela Fernández Russo, donde María Noel nos contó sobre los premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, donde también María Noel nos contó sobre la vida de la actriz Gwyneth Paltrow y donde también analizamos este clásico de la literatura infantil, Caperucita Roja, un cuento que realmente nos llena de miedo o de asombro. Mi nombre es Daniel Kors y junto a Sandra Rush y María Noel Requesén le damos las gracias por habernos escuchado. Buen sábado, buen domingo, buena semana.